En una pequeña taberna perdida en las montañas de Nepal, rodeada de humo, hombres rudos y el frío cortante del Himalaya, ella no era la típica damisela en apuros. Era Marian Ravenwood, una mujer que podía beber más que cualquier mercenario y golpear más fuerte que la propia realidad. En 1981, Karen Allen no solo entró en la historia del cine. Ella le arrebató el protagonismo al mismísimo Indiana Jones con una mirada que mezclaba fuego, resentimiento y una vulnerabilidad inquebrantable. Era eléctrica, auténtica, una fuerza de la naturaleza que parecía destinada a devorarse Hollywood entero. Sin embargo, mientras sus contemporáneas luchaban por cada centímetro de alfombra roja, Karen hizo algo que nadie esperaba. Empezó a desvanecerse. No por falta de talento, sino por una elección silenciosa que desafiaba las reglas de la industria. Entre el brillo cegador de las superproducciones y la calma de un pequeño pueblo en Massachusetts, se escondía una fractura que cambiaría su vida para siempre. El mundo veía a una estrella en ascenso, pero ella buscaba algo mucho más frágil y real. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó con Karen? Acompáñame y dejemos que la pantalla se apague lentamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esa mirada de Karen Allen se sentía tan antigua, tan cargada de secretos que no necesitaban palabras para ser gritados? Hay una promesa implícita en sus ojos, algo que entenderemos mucho más tarde, cuando el silencio de las montañas de Massachusetts sustituya al ruido de los sets de rodaje. Pero para entender esa calma, primero debemos entender el movimiento. Karen nació en 1951, en el corazón de Illinois. Bajo la sombra de un padre que trabajaba para el FBI. Esa infancia no fue estática. Fue una sucesión de paisajes borrosos, mudanzas constantes y la sensación de ser siempre la chica nueva que observa desde la periferia. Esa distancia la convirtió en una niña silenciosa, devoradora de libros, alguien que no buscaba ser el centro de atención, sino comprender el alma de los demás. A principios de los 70, Karen era una joven errante. Abandonó la Universidad de Maryland, se echó la mochila al hombro y recorrió el país haciendo autostop. Fue en ese deambular, entre trabajos temporales y rostros desconocidos, donde absorbió la textura de la vida real. Cuando finalmente aterrizó en Nueva York para estudiar en el legendario Lee Strasberg Theater Institute, no era una hoja en blanco. Traía consigo el polvo del camino. Su formación en el método no la convirtió en una actriz técnica o fría. Al contrario, refinó su naturalismo. Tenía una inteligencia emocional sutil, una fragilidad que se sentía blindada. No buscaba la fama. Buscaba la verdad. Y fue esa honestidad brutal, esa capacidad de habitar un personaje como si fuera su propia piel, lo que la llevó a debutar en 1978 en National Lampoon's Animal House. En medio de un caos de testosterona y chistes groseros, su personaje, Katie, era el único anclaje de realidad. Fue el primer aviso. Karen Allen no iba a ser solo una cara bonita, iba a ser el corazón de cada historia que tocara. Después de Animal House, la trayectoria de Karen podría haber tomado el rumbo predecible de la chica de al lado. Hollywood, al fin y al cabo, es una máquina experta en encasillar rostros frescos, despojándolos de su complejidad para convertirlos en productos de consumo rápido y seguro. Pero Karen se resistía a ser domesticada. Continuó refugiándose en obras de teatro experimentales, buscando el pulso, la respiración cruda de los personajes. No le interesaba el brillo superficial de las portadas de revistas, buscaba la fricción, la humanidad. Y esa fricción colisionaría con la historia grande del séptimo arte, en 1981, cuando Steven Spielberg la eligió para un papel que redefiniría para siempre el arquetipo femenino en el cine de aventuras. Hablemos de esa escena, la escena que lo cambió absolutamente todo. Visualízalo conmigo, cierra los ojos por un segundo. Las cumbres heladas de Nepal. El interior cavernoso y asfixiante del bar Der Raven. El humo espeso del tabaco flota en el aire pesado, casi táctil, mezclado con el aliento de hombres rudos. Y allí está ella, Marian Ravenwood. No la descubrimos por primera vez envuelta en seda ni esperando ansiosa a ser rescatada por el héroe de turno. La vemos en medio de un ruidoso concurso de bebida contra un montañero que le dobla el tamaño, tragando licor que quema la garganta sin apenas parpadear. Observa la tensión exquisita en su lenguaje corporal, la forma en que Karen apoya los codos sobre la mesa de madera desgastada. Su postura no es defensiva, es agresivamente dominante. Hay un cansancio silencioso en su mirada, el peso indegable de años de supervivencia en los márgenes del mundo. Cuando su oponente colapsa y ella recoge el dinero con una sonrisa torcida, no estamos viendo a una actriz recitando líneas,
Estamos viendo a una mujer que ha forjado su propio imperio en la nieve. Y entonces, la inconfundible sombra de Indiana Jones se proyecta en la pared. La reacción de Karen en esa fracción de segundo es una clase magistral de microexpresiones. No hay un suspiro de alivio romántico. Hay un instante eléctrico de incredulidad, seguido de un destello devastador de dolor antiguo, y finalmente, pura ira. Una furia ardiente. El famoso derechazo a la mandíbula de Harrison Ford no es solo un gag físico, es la liberación física de una herida emocional profunda y supurante. Su voz, cuando pronuncia «aprendí a odiarte en los últimos 10 años», tiembla levemente en los bordes, demostrando una rabia frágil, pero su barbilla se mantiene estoicamente alta. Esa química entre Allen y Ford era un incendio forestal incontrolable. Ella no orbitaba alrededor de Indiana. Ella lo desafiaba. Era su espejo roto. Marian era feroz, hilarante, inmensamente vulnerable y absolutamente inquebrantable. Karen Allen tomó lo que en otras manos habría sido una caricatura de damisela en apuros y la transformó en el alma palpitante de un éxito masivo que reescribió las reglas del blockbuster. De la noche a la mañana, el mundo entero aclamaba su nombre. Pero con la industria entera a sus pies, ¿estaba realmente dispuesta a entregar su libertad a cambio de la corona dorada de Hollywood? Tras el estruendo mundial de Raiders of the Lost Ark, Hollywood le entregó a Karen Allen las llaves del reino. Cualquier otra actriz en su posición habría encadenado una superproducción tras otra, obsesionada con mantener su rostro en las vallas publicitarias de Times Square. Pero Karen habitaba un espacio mental distinto. Para ella, la actuación no era una carrera de velocidad hacia el estrellato, sino una búsqueda artesanal de la verdad humana. No quería ser una celebridad, quería ser una intérprete. Y esa distinción tan sutil como radical definiría la década más brillante y a la vez más introspectiva de su carrera. Si hay una película que encapsula la capacidad de Karen para dotar de alma a lo extraordinario, esa es sin duda Starman, 1984. Bajo la dirección de John Carpenter, nos encontramos ante una premisa que podría haber caído fácilmente en el ridículo de la ciencia ficción barata. Un alienígena toma la forma del esposo fallecido de una mujer. Pero aquí es donde el genio silencioso de Karen eleva el material a algo casi etéreo. Analicemos un momento específico, una de esas secuencias que se quedan grabadas en la retina como un susurro persistente. Jenny Hayden, Karen, está en el coche, mirando hacer que tiene el rostro de su marido muerto. No hay grandes aspavientos, no hay gritos desgarradores. Es una quietud inquietante. Observa la microtensión en sus labios, la forma en que sus ojos se inundan de una luz que es, a partes iguales, terror puro y un anhelo devastador. En ese silencio, Karen nos cuenta toda la historia de un duelo no resuelto. Cuando toca la mano del Starman, su reacción es de una fragilidad eléctrica. Es el contacto entre la pérdida más profunda y la esperanza más imposible. Ella no solo reacciona a un efecto especial, ella le da peso molecular al dolor de la viudez. La crítica quedó rendida ante su dignidad. Karen Allen había logrado que una película de alienígenas se sintiera como el drama humano más íntimo del año. Mientras las It Girls de los 80 buscaban papeles glamurosos, Karen seguía persiguiendo la sustancia. En este periodo su trabajo fue una declaración de principios. Se sumergió en proyectos como Until September, 1984, donde exploró el romanticismo con una madurez que la alejaba de las ingenuas de la época. Pero fue en 1987, con The Glass Menagerie, dirigida por Paul Newman, donde Karen recordó al mundo sus raíces en el teatro clásico. Interpretar a Laura Wingfield, un personaje definido por su extrema timidez y su alma de cristal, requería una actriz capaz de desaparecer. Y Karen lo hizo. Se volvió pequeña, casi transparente, demostrando una versatilidad que dejaba claro que Marian Ravenwood solo había sido la punta del iceberg de su talento. A diferencia de sus contemporáneas como Sigourney Weaver o Linda Hamilton, que se inclinaban por la fuerza física y el dominio de la pantalla, Karen Allen cultivó una fuerza interior. Su presencia en pantalla era magnética no porque gritara, sino porque te obligaba a inclinarte para escuchar sus silencios. Era una anomalía en un Hollywood que se volvía cada vez más ruidoso, más plástico, más obsesionado con el exceso. Ella era el aire fresco en una habitación cerrada, la calma antes de una tormenta que ella misma, de manera consciente, estaba empezando a esquivar. A medida que los años 80 avanzaban hacia su ocaso, la industria del cine se transformaba en un monstruo de neón y excesos. Pero Karen, fiel a su brújula interna, encontró la manera de inyectar humanidad incluso en la sátira más mordaz. En 1988, se unió a Bill Murray en Scrooge, Los fantasmas atacan al jefe.
una reinvención eléctrica y cínica del cuento de Navidad de Dickens. En una película dominada por el caos cómico y el cinismo desbordante de Murray, Karen interpretó a Claire Phillips, el antiguo amor del protagonista. Era un papel que corría el riesgo de ser una simple nota a pie de página, la conciencia aburrida de la historia. Sin embargo, Karen la convirtió en su centro de gravedad. Cada vez que ella aparece en pantalla, el ritmo de la película cambia. La acidez se disipa para dar paso a una calidez silenciosa y auténtica. Claire no es una santa de cartón piedra. Es una mujer que ha elegido la bondad como un acto de resistencia. Mientras el personaje de Murray busca el éxito a cualquier precio, la mirada de Karen, esa mirada que parece ver a través de las máscaras, le recuerda al espectador y al propio protagonista lo que realmente significa estar vivo. Ella era el contrapunto emocional, el recordatorio de que, bajo el ruido de los 80, aún latía un corazón frágil. Si comparamos a Karen con otras grandes figuras de su generación, como Glenn Close o Meryl Streep, notamos una diferencia fundamental de energía. Mientras ellas construían monumentos a la técnica y la transformación total, Karen Allen practicaba el arte de la presencia pura. Su estilo no era el de la transformación externa, sino el de la resonancia interna. En películas menos recordadas pero igualmente valiosas de esta etapa, seguía demostrando que su rango era inmenso, pero su ambición por los focos era nula. Sin embargo, algo estaba cambiando en el aire. Las revistas de cine empezaban a obsesionarse con el culto a la celebridad, con los escándalos de tabloide y los contratos multimillonarios. El sistema pedía estrellas, y Karen seguía queriendo ser actriz. Esa brecha comenzó a ensancharse. A finales de la década su nombre ya no encabezaba las listas de deseos de los grandes estudios. No porque su talento hubiera menguado, al contrario, estaba en su punto más dulce y maduro, sino porque ella se negaba a participar en el juego de la autopromoción agresiva. Había una cualidad etérea en su distanciamiento. Mientras otros luchaban por no caer en el olvido, Karen parecía estar dando un paso atrás hacia las sombras, no por derrota, sino por diseño. El brillo de las alfombras rojas empezaba a palidecer frente a la posibilidad de una vida con más significado, más tacto y menos artificio. Estaba a punto de cruzar un umbral del que pocos regresan en Hollywood, el umbral de la elección personal por encima de la gloria profesional. Había alcanzado la cima, había mirado el paisaje, y lo que vio no la convenció de quedarse allí para siempre. A principios de los años 90, el reloj de Hollywood marcaba un ritmo frenético, pero para Karen Allen, la música había dejado de tener sentido. No hubo un escándalo estrepitoso, ni un fracaso en taquilla que la desterrara al ostracismo. Lo que ocurrió fue algo mucho más profundo, más humano y, para los estándares de la industria, mucho más subversivo. Karen decidió que su vida le pertenecía a ella, no a su carrera. En 1990, el nacimiento de su hijo, Nicholas, se convirtió en el sismo silencioso que reordenó sus prioridades. En un mundo donde se espera que las actrices regresen al set semanas después de dar a luz para no perder su momentum, Karen se detuvo a observar. Miró las luces de Los Ángeles, escuchó las promesas vacías de los agentes y comprendió que no quería que su hijo creciera en los pasillos fríos de los hoteles o en caravanas de rodaje. Quería raíces. Quería tierra bajo sus pies. Se mudó a los Berkshires, en el oeste de Massachusetts, lejos del ruido mediático de las costas. Allí el aire es más limpio y el tiempo parece tener otra textura. ¿Fue una retirada o una liberación? Para muchos ejecutivos de los estudios, dejar de contestar en teléfono en el punto álgido de la fama era un suicidio profesional. Pero para Karen era un acto de autenticidad devastadora. Aceptó papeles con cuentagotas, como en la cruda The Turning, 1992, o un pequeño pero potente papel en el drama nominado al Oscar In the Bedroom, 2001. Cada aparición era un recordatorio de lo que Hollywood estaba perdiendo. Esa capacidad de Karen para llenar el encuadre con una verdad silenciosa. Pero ella ya no buscaba la validación de la taquilla. Se sumergió en el teatro regional, donde podía controlar sus horarios y, sobre todo, podía estar presente para ver crecer a su hijo. ¿Alguna vez te has sentido tan presionado por las expectativas ajenas que el único acto de rebeldía posible es simplemente marcharte? Karen Allen nos enseñó que el éxito no siempre es una línea ascendente hacia la fama eterna. A veces, el éxito es tener el valor de decir suficiente. Ella cambió los guiones por hilos de seda y las cámaras por la quietud de las montañas. Si este viaje por la integridad de Karen te está llegando al corazón, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte. Nos ayuda a seguir contando estas historias de luz y sombra. En los pasillos de las grandes agencias de talento en Los Ángeles, el nombre de Karen Allen empezó a sonar como un eco lejano.
casi como una leyenda urbana de alguien que pudo haberlo sido todo y prefirió no serlo. Pero mientras la industria etiquetaba su ausencia como una decadencia, Karen estaba viviendo una evolución silenciosa. No era un declive, era una transmutación. Lejos de los focos, en el corazón verde y bohemio de Massachusetts, Karen no se sentó a esperar que el teléfono sonara con una oferta nostálgica. En lugar de eso, hundió las manos en algo tangible, algo que podía tocar, sentir y transformar. Fundó Karen Allen Fiber Arts, una boutique de tejidos artesanales en Great Barrington. Imagina la escena. La mujer que una vez desafió a los nazis en la pantalla, ahora pasaba sus tardes frente a una máquina de tejer, concentrada en la cadencia de los hilos, en la textura de la lana, en la creación de algo que no desaparece cuando se apagan las luces del proyector. Ella misma lo describió como otra forma de narrativa. Si la actuación era contar historias con el cuerpo y la voz, el tejido era contar historias con las manos. Era un ritmo de vida humano, orgánico, despojado de la ansiedad por el siguiente gran papel. En este retiro voluntario, Karen encontró una paz eléctrica. Se convirtió en directora de teatro en su comunidad, enseñando a jóvenes actores que la interpretación no se trata de la fama, sino de la conexión. Sus apariciones en pantalla durante estos años, como en la aclamada Year by the Sea 2016 o la sutil Caldwell 2019, nos mostraron a una mujer que no temía envejecer frente a la cámara. En Caldwell, Karen interpreta a una empleada de correos en un pueblo rural que se enfrenta a la jubilación forzada. Es una interpretación inquietante y profundamente vivida. Ya no hay rastro de la ingenua de los 70. Hay una sabiduría en las arrugas alrededor de sus ojos, una dignidad frágil en su postura. Verla en estas películas independientes es entender que Karen Allen nunca se fue. Simplemente se volvió demasiado real para los filtros de Hollywood. Su vida en los Berkshires no era el consuelo de una estrella acabada. Era el triunfo de una mujer que recuperó su autonomía. Mientras sus colegas luchaban contra el paso del tiempo con cirugías y desesperación, Karen abrazó su madurez con una calma envidiable. Logró lo que muy pocos en su profesión consiguen: una identidad que no depende de los aplausos ajenos, sino de su propia satisfacción creativa. El círculo se cerró de la única manera posible, con un susurro, no con un grito. Cuando Karen Allen regresó como Marian Ravenwood en Crystal Skull, y finalmente, en un breve pero desgarrador momento en Dial of Destiny 2023, no vimos a una actriz intentando recuperar su juventud. Vimos el peso de una vida bien vivida. En esa última escena, en la penumbra de un apartamento, su reencuentro con Indiana Jones no necesitó de grandes efectos. Bastó un intercambio de miradas para resumir 40 años de amor, pérdida y resistencia. Karen Allen nos dejó una lección que Hollywood suele olvidar: que la verdadera fuerza no reside en la visibilidad constante, sino en la integridad. Ella fue la chica que podía beber más que cualquier hombre y la mujer que tuvo el valor de elegir la paz sobre el prestigio. Su legado no son solo sus películas, sino la valentía de haberse marchado cuando la industria dejó de ser humana. Karen sigue allí, en sus montañas, tejiendo historias con hilos y con silencios. Una leyenda que decidió ser persona. Si esta historia de autenticidad te ha conmovido, dale a me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál es ese papel de Karen que nunca olvidarás. Nos vemos en el próximo Fundido a Negro.